senadora Gadano. Pido cambio porque me cargó mal. Con la aclaración del voto de la senadora Gadano, entonces el resultado son 36 votos afirmativos y 36 votos negativos. Empate. Mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Milei tiene su primera ley, aunque será revisada en diputados. Después de 6 meses de gestión, definió, como ustedes veían, Victoria Villarroel. Fue noticia lo que pasó adentro del recinto, pero también lo que aconteció afuera, Roxy. Sí, es PTT afuera, violentos incidentes de un grupo que dejó en claro que todo estaba planificado, ¿no? Porque estaban encapuchados por los materiales inflamables que llevaron para quemar, por ejemplo, las bicicletas que había ahí del gobierno de la ciudad, para quemar el auto de nuestro colega de Cadena 3, Orlando Morales, pero también después incendiaron otro vehículo. Dio la sensación de que había un grupo que recibía, porque cuando se producían los incidentes se los veía y fundamentalmente se los veía con teléfonos celulares como si estuviesen hablando con alguien. Y después, por ejemplo, el grupo de la CGT se termina apartando. Por eso es que tienen en el gobierno la sensación de que esto estuvo planificado, porque ya desde primera hora se decía que los senadores, fundamentalmente los de Unión por la Patria, iban con un único objetivo: voltear la ley de bases. La mano de obra que también estuvo allá por 2017 contra Mauricio Macri, cuando al Congreso le tiraron 1 tonelada de piedras. Uno puede hablar de pobreza, de aumento de la pobreza y desocupación. Estos no eran ni hambrientos ni desocupados. Eran los violentos de siempre, que hay que decirlo con todas las letras. Están en contra del sistema democrático. No juegan adentro del reglamento, le obedecen a alguien y fueron a provocar lo que ustedes vieron: el caos y el escándalo. Esto no es disentir contra el gobierno. Estos sujetos impresentables no son el pueblo. Habrá gente que está satisfecha con este gobierno y otra profundamente descontenta. Ningún descontento ni ningún desocupado va a ir a prender fuego a un auto o a pasarse todo el día en el Congreso provocando el caos. Creo que esto ha quedado debidamente aclarado, ¿no? Bueno, se aprobó la ley bases, decíamos recién, desempató Victoria Villarroel, y el gobierno esto lo lee como un triunfo político, PTT. Una victoria módica, ¿no? Claro, por sobre todas las cosas, porque tengamos en cuenta que la Libertad Avanza en el Senado solo tiene 7 senadores y que finalmente el apoyo del radicalismo, salvo Lustó, que indirectamente no votó, aunque votó sí con de los acuerdo, K, ¿no? Exactamente, más el apoyo del PRO le permitió a Milei obtener esta primera ley. Bueno, los mercados reaccionaron bien, está bajando el dólar blue. Esto decía Manuel Adorni, el vocero presidencial. No, hoy más. Hoy es una hermosa mañana, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, ayer el Senado de la Nación aprobó, por supuesto, el proyecto de ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Hoy, al menos hasta hace un rato, el mercado reaccionó como todos esperábamos ante una dosis de sentido común. Las acciones en Wall Street subieron vienen subiendo en torno al 8%, los bonos recuperaron un 4% de su valor y el riesgo país está en baja. Por supuesto que esto ocurre cuando los inversores que están del otro lado ven en Argentina un país que efectivamente tomó la decisión de avanzar y que quiere terminar con 100 años de decadencia y que empezamos a respetar como un mantra la libertad y la democracia. Bueno, un dato saludable que estén reaccionando positivamente los mercados, porque además en un puñado de horas Milei tuvo 2 buenas noticias. No solamente la sanción en general de la ley bases, sino la prórroga del swap con China, es decir, pateamos un vencimiento para pagarle a los chinos en el 2026. Ahora, ¿cómo se consiguió, cómo se orquestó, cómo se pergeñó este triunfo exiguo, pero triunfo al fin, del gobierno libertario? Porque Milei finalmente se vio forzado a tener que acordar
con lo que él llamó siempre casta. Gracias al voto del PRO y de los radicales tan denostados y criticados por él, logró salir de eso que vos decías, Roxy, esa módica suma de legisladores, esos 7 votos en el Senado para transformarlo en una mayoría acotada, pero mayoría al fin, ¿no? Bueno, y ahora, Petete, por supuesto que toda la expectativa está puesta en lo que va a pasar en diputados, porque si bien el gobierno habla de un triunfo político por la aprobación de la ley bases, hay que decir que se dio más de lo que el gobierno pretendía y, por ejemplo, el paquete fiscal, aspectos que eran el corazón, como por ejemplo ganancias y bienes personales, finalmente fueron rechazados y ahora la expectativa está que la Cámara de Diputados pueda insistir con la aprobación que ellos hicieron y finalmente salga. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Sí. Eso todavía no se sabe, pero están confiados de que finalmente el gobierno pueda obtenerlo. ¿Y por qué te digo que es importante? Porque en el caso de ganancias hay que tener en cuenta que formó parte de la negociación que hizo Guillermo Franco con los gobernadores de las diferentes provincias y además restituir ganancias en la 4ª categoría implicaba para el gobierno prever que aumentara la recaudación un 0,5% del Producto Bruto. Esto no va a suceder por ahora. Claro, y eso le convenía, como bien lo subraya, al gobierno nacional, pero también a todos los gobernadores, ¿no? Claramente. Claro, tuvieron que dejar de lado, tuvieron que negociar y resignar la privatización de aerolíneas por el momento, de Correo Argentino y de la radio y de la televisión pública. Bueno, también, ¿no? Dijo Guillermo Franco esta mañana que van a insistir con esos temas. No dio fechas, pero dijo que van a insistir, ¿eh? Bueno, Milei ayer había hablado de un golpe de Estado, una frase, una expresión que a muchos les pareció exagerada. Golpe de Estado. Hoy Patricia Bullrich, en consonancia, encolumnada con Milei, volvió a hablar de eso y lo calificó como un golpe moderno, ¿no? Sí, se refirió en esos términos, pero además hizo referencia a la situación de los 31 detenidos. La escuchamos. Seguridad de la Nación, las fuerzas federales y luego la policía de la Ciudad de Buenos Aires hicieron una tarea muy profesional, primero cuidando el Congreso de manera ordenada y pacífica y luego respondiendo con el mínimo uso de la fuerza, pero con firmeza y prudencia a los ataques que comenzaron a perpetrarse alrededor de las 5 de la tarde. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar, teníamos información de que había intentos de generar, como no teníamos números en el Congreso, lo que querían era provocar que la ley no se votara, que la ley no llegara a votarse. Hubo algunos senadores inclusive que dijeron levantemos la sesión porque afuera hay represión, cuando objetivamente lo que sucedió fue fuerza de seguridad alrededor del Congreso, protegiéndolo, y un grupo de violentos que comenzó con todo, venían con todo, tenían molotovs, tenían clavos miguelitos, tenían todo tipo de elemento de fuego, tenían elementos para quemar un auto, imagínense. Así que venían totalmente preparados, por suerte, y también hay que reconocerlo, más allá de que desde temprano algunos dirigentes gremiales estuvieron vociferando y gritando. A la hora que comenzó la violencia, los gremios más importantes se retiraron. Allí estaban las expresiones entonces de Patricia Bullrich. Si te parece, Fede, vamos a tratar de pasar en limpio la larga jornada en el Senado, ¿no? ¿Qué se aprobó entre anoche y esta madrugada? La sesión había empezado ayer a las 10 de la mañana, terminó hoy pasadas las 7. 2 leyes, las primeras 2 leyes de Milei, triunfo político importante de Milei haber logrado esta aprobación, dada la indigencia de representantes en las 2 cámaras y sobre todo en el Senado. Se aprobó en la ley bases la declaración de varias emergencias en el terreno económico, en distintos ámbitos, facultades delegadas. Bueno, todo esto por amplio margen, después en la votación en particular, vamos repasando facultades delegadas, emergencias, las privatizaciones, que como comentamos, excluye a Aerolíneas Argentinas, al Correo Argentino, en la versión del Senado. Después veremos qué pasa en diputados. Y la televisión pública, ¿no? Y la televisión pública, pero incluye otras 6 empresas estatales.
Hay cambios en el régimen de empleo público, también una reforma laboral incluida en la ley bases. Importantes cambios acá, no todos los que pretendía originalmente el gobierno, pero por ejemplo la ampliación del periodo de prueba. El blanqueo se aprobó por unanimidad. Esto venía en el paquete fiscal y es muy significativo. Tuvo amplísimo apoyo el blanqueo, también la moratoria previsional y los dos temas que quedaron pendientes y el régimen de inversiones. Bueno, importante lo de la moratoria previsional. No se toca finalmente la moratoria previsional anterior que parecía que se iba a caer, la que le había dado Alberto Fernández a la gente. Todo esto puede ser revisado por diputados. El gran interrogante es ese, ¿qué va a pasar además con el tema de ganancias? Que el Senado volteó esta mañana, los cambios que impulsaba en diputados el proyecto que iba a permitir mayor recaudación de la nación y de las provincias y que más gente pague este impuesto. Hay un dato importante también. El gobierno se comprometió en medio de la negociación a terminar la obra pública que tenga un grado de avance del 80%, y eso es verdaderamente trascendente porque había muchas obras paralizadas a las cuales no le faltaba tanto. Después, más tarde, vamos a hablar aquí en Noticiero 12 del significado que tiene para Córdoba el acuerdo al que arribó Yarlora. Así es, en un ratito. Pero ahora la pelota pasa en diputados. En diputados pueden cambiar y volver a la versión original del proyecto o no, dejarlo tal como lo aprobó el Senado, en algunos capítulos o en otros. Es decir, el gran interrogante para las próximas semanas, a la espera de que esto se transforme efectivamente en una ley, el gran interrogante es qué van a hacer los diputados. ¿Dejarán la versión que aprobó el Senado o volverán a la que habían aprobado antes los diputados? Bueno, de esta manera Milei ya tiene algo para mostrarle al mundo. O sea, que él maneja la política del país, que la maneja porque ya tiene una ley. Por más que sea una ley mínima, modesta, modificada, ya tiene algo para mostrar. Está bien, va a ser revisada en diputados, pero hubiese sido un panorama absolutamente distinto al que estamos hablando si anoche el gobierno libertario hubiese fracasado, ¿no? Sí, cambia el escenario completamente. A partir de hoy va a haber un optimismo en el terreno de los mercados muy grande que ya se está reflejando, como comentábamos antes, en que todo lo que es Argentina vale desde hoy mucho más. Empresas, los bonos del Estado. Lo cual no quiere decir, para no generar falsas expectativas, que esto genere un cambio en la vida de cada uno de nosotros mañana. En lo inmediato o en no. el corto plazo, ¿no? El tema pasa a diputados. La opinión de uno de los representantes de Córdoba, el radical Rodrigo de Loredo. Que esto se suceda, debió suceder en enero, se estiró muchísimo más de la cuenta. Nosotros le imprimimos un trámite bastante urgente en la Cámara de Diputados y estábamos deseosos que saliera. Me pasa que cuando le cuento a la gente que ahora salió y dice, bueno, ya tenemos ley, pero vuelve a diputados, no lo puedo creer. Bueno, efectivamente, vuelve a diputados porque le han introducido modificaciones. Nosotros vamos a intentar darle un trámite urgentísimo para que sea aprobada definitivamente. Nosotros ya nos expresamos sobre esta ley. Hoy a las 5 de la tarde tenemos una reunión con Guillermo Francos y queremos conocer en detalle tanto ese tema como los cambios que se hayan sucedido. Porque si hay cambios, el razonamiento de nuestra parte es que nosotros hicimos una evaluación del texto legal. Y lo que aprobamos, lo aprobamos porque consideramos que estaba bien, que correspondía. Porque en principio, luego me preguntas a mí, yo volvería a votar exactamente lo que voté. Incluso las privatizaciones que el Senado sacó, a mí me parece inadmisible que sigan pagando el déficit de las empresas los sectores más pobres y más humildes de la Argentina. Por ejemplo, en aerolíneas, para que terminen viajando con tarifas subsidiadas los sectores más pudientes del país. Pero lo que queremos es colaborar, entonces queremos entender si el gobierno acordó, los senadores, los cambios, qué piensa de ganancias, y recién ahí vamos a saber qué postura vamos a tomar nosotros el 5 o 26 de junio, cuando finalmente le pongamos la fecha del tratamiento final, última ronda de ese texto. ¿Cómo ve usted, digamos, la actitud, digamos, de Lustó? Bueno, yo no comparto el fondo de la cuestión porque verdaderamente creo que este es un texto legal que lo necesita la Argentina y lo necesita este gobierno. 6 meses no ha podido sacar una ley. Cierto es que es una ley muy, muy compleja, muy grande, pero es cierto que nosotros hicimos muchas reformas y como se lo dije yo al presidente Milei, con la ocasión de estar con él, con su hermana Karina, al texto legal le han faltado defensores oficiales, porque hay muchas cosas que no se han explicado.
y se las ha ponderado poco, como la reforma laboral que nosotros introducimos, como los cambios del régimen hidrocarburífero, como el tema de delegaciones que ha sido tan polémico, pero la verdad que es una mirada sesgada la que se tiene. Siempre hacen ruido las delegaciones, pero si vos te pones a ver en términos comparados, han tenido más delegaciones Néstor, Cristina, Mauricio Macri, Alberto Fernández. ¿Cómo no se la vas a dar a este gobierno que encima tiene minorías parlamentarias?